En este video estaremos viendo concretamente qué es lo que sucede en un receptor de televisión en blanco y negro, es decir, el proceso que sufre la señal desde que llega al sintonizador hasta que sale en los transductores finales de audio y video. Este es el diagrama en bloques de un receptor completo de televisión. Con los colores lo que quiero o pretendo es diferenciar las partes correspondientes a audio, video, la tapa vertical, la tapa horizontal, la tapa del sintonizador. Acá también tenemos el control automático de ganancia, que en un receptor de televisión su trabajo es más preponderante por el hecho de influir en la calidad de la imagen final. La tapa que le llamamos de sintonía o tuner está en un color azul. La tapa de luminancia estaría en color celeste. La tapa vertical un color naranja. La tapa horizontal un color verde. El proceso que sufre la señal entonces sería recepcionado por la antena, que es el primer paso del sintonizador. Tenemos un amplificador de RF que está amplificando en voltaje, y luego tenemos la etapa conversora compuesta por el mixer y el oscilador local. La función de estos tres bloques, en especial la de la etapa conversora, es cambiar la portadora externa que está llegando por la antena y que corresponde a cada canal de televisión a una portadora interna. Esa portadora interna es la que le llamamos frecuencias intermedias. La frecuencia intermedia de video es de 45.75 MHz. Entonces esa nueva frecuencia portadora es la que está llevando la señal de video compuesta modulada en amplitud. Luego llega al detector de video. El detector de video, ¿qué es lo que hace? El detector de video recupera la señal de video compuesta, que es la envolvente, y elimina la portadora. En ese punto en cuestión, vamos a decir, podemos observar las diferentes divisiones que tienen o bifurcaciones. Por un lado, al ser detectado ya el video, se preamplifica y se amplifica finalmente con un amplificador final de video y lo lleva directamente al cátodo del tubo de rayos catódicos. Por otro lado, por un proceso de heterodinaje en el detector de video, se obtiene una segunda frecuencia intermedia de sonido que es de 4,5 MHz. Llega al detector de audio, que es un detector de FM. Se elimina la FI de sonido, se preamplifica y se amplifica finalmente para llegar al altavoz. Por otro lado, el detector de video, que es un detector de AM, llega también esa misma señal de video compuesta a un circuito separador de sincronismos. Este separador de sincronismos lo que hace es eliminar la información del video y dejar pasar los sincronismos que corresponden a la tapa vertical y a la tapa horizontal. El sincronismo en la tapa vertical está trabajando con una frecuencia de 50 Hz. Esa tapa vertical está compuesta por un oscilador, un driver y un amplificador final vertical. Y esos tres bloques entregan una señal al yugo de deflexión vertical, que es un bobinado,
que se coloca en el cuello del TRC. Por otro lado del separador de sincronismo, el sincronismo horizontal tiene una pequeña diferencia con respecto al vertical, que antes de llegar al oscilador local tiene un control automático de fase para sincronizar el oscilador horizontal. Luego tiene su driver y su amplificador horizontal. Y finalmente de eso lo lleva a su yugo de deflexión horizontal, que es otro bobinado que va junto al vertical físicamente por el cuello del TRC. Un último bloque en la tapa horizontal tenemos un transformador de muy alta tensión o extra alta tensión denominado flyback. Este transformador especial es el que eleva un voltaje a valores comprendidos entre 5.000 voltios a 20.000 voltios, dependiendo del tamaño del tubo de rayos catódicos, y es el que alimenta esa válvula de vacío gigante que es el TRC. Concretamente va a su terminal, que se llama un ánodo acelerador. Con esta diapositiva estoy resaltando los bloques principales de nuestro receptor de televisión: el tuner, audio, luminancia o video, vertical, horizontal. De una manera más didáctica estaremos viendo la forma de onda de una señal de video compuesta y qué es el procesamiento concreto que está haciendo cada bloque que he mencionado antes. Entonces acá podemos observar cuál es el aspecto de una señal de video compuesta modulada en amplitud, en donde, recordando un poco que las envolventes es básicamente la información transmitida. O sea, tenemos dos bandas laterales, una superior y una inferior, que están llevando la información. Internamente entonces vemos la portadora. Esa misma forma de onda tendríamos nosotros en la antena, tanto en la entrada, ¿verdad?, y en la salida, como estoy resaltando. La diferencia estaría en la portadora, lo que está adentro y lo que vemos como líneas verticales. Eso llega al bloque de frecuencia intermedia de video. Se van filtrando para tratar de eliminar frecuencias que puedan interferir con la información, y amplificando. Normalmente se dice que se amplifica en voltaje y en corriente. Esa señal de video compuesta modulada en amplitud, al llegar al detector, el detector tiene que eliminar esa portadora interna y recuperar una de las dos informaciones que está llevando, la de arriba o la de abajo, que le llamamos banda lateral superior e inferior. De acuerdo a la posición del detector, entonces, en este caso de ejemplo, estoy recuperando la información que está en la parte superior, banda lateral superior. Entonces ahí podemos observar que ya vemos solamente la envolvente superior, la inferior fue eliminada, y también la portadora interna. También podemos observar las partes de esa señal de video compuesta, en donde vemos que una parte donde dice entre 75 y 100%, que es el infranegro, están los pulsos de sincronismo. Luego tenemos una porción entre el 0 y el 75%, que es la parte de imagen, y eso está comprendido entre los colores negro y blanco. Esa información de video detectada es amplificada
y llevado al cátodo concretamente del tubo de rayos catódicos. El cátodo es, digamos, la segunda grilla que observamos en la imagen. La primera grilla, vamos a decir, curvada, es la que corresponde a un filamento o calefactor. Y la segunda es la denominada el cátodo. A esa segunda grilla en la que llega la señal de video concretamente. ¿Qué sucede con esa señal de video que llega al cátodo? Esa señal de video que llega al cátodo, entonces, con la ayuda del filamento que calienta ese cátodo, entonces se va formando una nube de electrones, y esa nube de electrones, gracias a las otras grillas aceleradoras, van empujando esos electrones hacia la derecha, hacia el revestido interno que tiene el tubo de rayos catódicos. Esos electrones que van bombardeando la capa interna, va generando una luz que el usuario puede observar. En este caso, sin tener en cuenta los otros bloques del televisor, lo único que se verá en la pantalla será un punto blanco exactamente en el medio de la pantalla. Entonces ahí decimos que hay imagen en ese punto brillante, pero no tiene barrido vertical ni barrido horizontal. Aquí vemos el efecto de, al agregarle a los bloques anteriores la etapa horizontal. Entonces, ¿qué es lo que observa el usuario? Que ese punto en el medio se convirtió en una raya blanca que va de izquierda a derecha. Eso es también aclarando que hay video, por más de que veamos solamente una línea blanca en el medio, eso es video, solo que no podemos verla, y entonces es una línea blanca que va como que parpadeando porque hay una imagen que no se puede observar completamente. En este caso vemos el efecto cuando trabaja solo la etapa vertical. El efecto, como ustedes pueden observar en la imagen, es contraria. La línea blanca ahora se encuentra en el medio, pero es vertical. El síntoma entonces sería, se observa una raya blanca vertical en el medio de la pantalla, el resto todo negro. Como lo que queremos es que tome toda la pantalla, tanto de izquierda a derecha y como de arriba a abajo, entonces necesitamos de ambas etapas, la vertical y la horizontal, para tener finalmente la imagen completa como vemos en esta representación. La señal de video que vemos en forma de escalerita en realidad son los colores que ustedes pueden observar ahí en forma de columnas, que serían los tonos de grises. Para no hablar de colores, son tonos de grises, que va en este caso del blanco al negro, que el blanco se dice que es la suma de todos los colores y el negro se dice que es ausencia del color. Para completar, veremos un poquitito más cómo hace la deflexión o a quién se recurre de ello. Veremos la deflexión horizontal. Deflexión horizontal, para empezar, es el término de movimiento de flexión, es mover básicamente de manera horizontal, es decir, de izquierda a derecha. Para eso se cuentan con dos bobinados que están acá representados como H1 y H2, y bobinados de una manera tal como muestra en la imagen, para que pueda ser colocado o encastrado en el cuello del TRC externamente. Entonces, el movimiento que hace
el electrón de izquierda a derecha gracias a estos bobinados de la deflexión horizontal, todo eso ocurre en 64 microsegundos. Entonces, esos 64 microsegundos podríamos dividir en 2 de vuelta. 54 microsegundos es lo que tarda en llegar del extremo izquierdo de la pantalla al extremo derecho de la pantalla, y luego retorna a ubicarse otra vez a la izquierda en 10 microsegundos. A eso es lo que le llamamos un retrasado. Trazado podríamos decir que es visible en 54 microsegundos, y el retrasado que es invisible en 10 microsegundos. Del mismo modo, para la deflexión vertical también contamos con un juego de bobinas dispuestos de otra manera sobre un núcleo de ferrita, ¿verdad? Pero ambos bobinados están en uno mismo, entonces con el mismo núcleo, vamos a decir, que le llamamos yugo. En este caso podemos ver que este bobinado, su trabajo es hacer que la deflexión llegue del extremo superior de la pantalla hasta el extremo inferior de la pantalla. Todo eso ocurre en 20 milisegundos. También eso podemos dividirlo en dos. La parte visible o trazado de la imagen ocurre en 18.5 milisegundos, y el retrasado, que significa volver a llevar al extremo superior de la pantalla, ocurre en 1,5 milisegundos. ¿Cómo hace para que tengan tiempos distintos en el trazado y el retrasado? Para que ocurra eso, un trazado lento y un retrasado rápido, se recurre a una corriente en diente de sierra.